24 horas. Con Liz Palareso y Dayana Monroy. Arrancamos, amigos. Tras una torrencial lluvia que empezó en la madrugada, Guayaquil amaneció este jueves, Liz, bajo el agua. Así es, Dayana, alrededor de 30 sectores se anegaron, otros de ellos continúan inundados. El alto nivel de la marea y la intensidad de las precipitaciones han generado severas afectaciones en casi toda la ciudad. Luisa María Heredia nos tiene más información. ¿Qué tal, Lizzy, Dayana, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Así es, ha sido un día bastante complejo para quienes habitan en la ciudad de Guayaquil. A esta hora, a las 13:02, nosotros estamos en el norte de la ciudad, en la avenida Guillermo Pareja. Precisamente une esta arteria a 4 etapas de la ciudadela La Alborada, que está al norte del puerto principal, uno de los sectores que amaneció bajo agua tras la intensa lluvia que cayó a la madrugada de este jueves 23 de marzo. La tormenta tal y pues como se había previsto coincidió con el aguaje y la marea alta, lo que ha dificultado el drenaje de las aguas lluvias. Ustedes lo están observando a esta hora, 13:03, continúa este sector inundado y así hay otros más en la ciudad que están exactamente en las mismas condiciones. Sobre todo lo que ha pasado en Guayaquil durante las últimas horas y cómo han tenido que librar también en algunos barrios la situación. Nosotros hemos preparado el siguiente reportaje. Veamos. No había calles, ni avenidas, ni cruces peatonales. Guayaquil este jueves 23 de marzo amaneció bajo agua. Y es que desde las 3 de la madrugada el puerto principal soportó una de las peores precipitaciones de la temporada invernal. Una tormenta acompañada de truenos, rayos y relámpagos que en cuestión de minutos anegó a casi toda la ciudad. Así que Durdesa, al norte. Este, en cambio, es la ciudad de La Alborada, en el sector de Sauces, Paso Igual. También en Samanes, en Guayacanes y en Las Orquídeas, donde el agua hasta el cierre de este reportaje aún no empezaba a bajar. Incluso una familia debió ser evacuada y llevada a un albergue que ante la situación tuvo que habilitar la municipalidad. Según la Dirección de Gestión de Riesgos del municipio de Guayaquil, son al menos 30 los sectores que se inundaron. Vimos un evento más climático en la ciudad de Guayaquil, muy fuerte, con tormentas eléctricas muy fuertes, con lluvias fuertes, y en los días anteriores, inclusive sin lluvia, las calles se anegaron, el Malecón 2000 y todo lo que rodea el Estero Salado. Producto de la tormenta hubo 3 colapsos estructurales. Que puede repetirse desde esta noche hasta el sábado. Esa es la información que tenemos de Dinami, pero probablemente esto continúe. Cerca de 40 calles y avenidas, la circulación vehicular fue caótica, como en la Francisco de Orellana y la Juan Tanca Marengo, en la Pedro Menéndez Gilbert y la vía Daule. Alan Jacay, director de gestión de riesgos del municipio, informó que hasta hubo un deslave en la vía perimetral. Deslizamientos de tierra en Bellavista Baja y en vía perimetral de Colinda con Cerro Azul. Esta vez hasta parte del aeropuerto José Joaquín de Olmedo se inundó, aunque esto no afectó el despegue y el aterrizaje de los vuelos. Las tomas que ustedes vieron del aeropuerto a través de las redes es solamente una callecita que está al lado de la zona de carga. Jamás afectó la pista de aterrizaje. El aeropuerto está operativo. Los niveles de amplitud de marea extrema, más el incremento del caudal del río Guayas, producto de la lluvia, provocaron su desbordamiento. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, precisó que la cantidad de lluvia acumulada en las últimas 24 horas se considera una precipitación torrencial. En tanto que el Instituto Oceanográfico de la Armada ratificó que las condiciones del aguaje y la marea se mantendrán igual. Los colapsos fueron en Bastión Popular, uno en la organización Mercedes Molina y en Febres Cordero y Villavicencio. Miembros del Cuerpo de Bomberos, personal de Interagua y agentes del ATM están desplegados atendiendo las emergencias que se siguen suscitando en la ciudad. El Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal se declaró en sesión permanente debido a la situación actual. La alcaldía solicitó a la población que se mantenga a buen recaudo. Por favor, tenemos que mantener la calma, debemos entender cómo es este evento climático justamente para no sobreexponernos. Tratar de hacer teletrabajo mientras duren estas lluvias. Si es que salen, retornar a casa temprano para no coincidir todos a la misma hora de retorno. De momento no se han reportado personas heridas ni pérdidas humanas que lamentar. Cabe
mencionar que pese a estas condiciones en que todavía se encuentra gran parte de la ciudad de Guayaquil, que permanece pues bajo agua, con la misma marea alta y también con una intensidad de lluvias bastante variable, que de repente empiezan, terminan, suben y bajan de intensidad, la autoridad considera que no se reúnen las condiciones necesarias como para declarar a Guayaquil en emergencia. Por lo tanto, se sigue trabajando en la atención de las alertas que se van generando. Nosotros en nuestro recorrido hemos visto a personal de Interagua que está precisamente trabajando en la limpieza del alcantarillado para que esa agua lluvia continúe bajando. Esa es la información a esta hora, a las 13:07 desde acá, la Alborada, norte de Guayaquil. Dayana Liz, ustedes tienen más en estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Luisa María. Gracias por esa información. Y efectivamente, viviendas y negocios afectados son las consecuencias de las inundaciones, mientras que en Pascuales se ha habilitado ya un albergue temporal para damnificados. Carlos Acoto hizo un recorrido por esta zona de esta parroquia de Guayaquil y nos tiene ahora un informe en vivo. Carlos, te escuchamos, cuéntanos. Sí, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. En el Centro de Atención Integral Municipal de Pascuales se ha habilitado un albergue para recibir a las familias damnificadas a propósito del fuerte temporal invernal que se ha registrado. Al momento este albergue no tiene ninguna familia, pero las alertas están encendidas luego que se ha conocido que el temporal invernal continuará con fuerza. Nosotros hemos hecho un recorrido aquí en Pascuales registrando las historias de quienes se han visto afectados a propósito de la inundación en locales y en viviendas. Les hemos preparado un reportaje al respecto. Adelante. Don Marco aprovechó los minutos en los que la lluvia se detuvo para subir un poco más el muro que separa a la puerta de su casa de la calle. Durante la torrencial lluvia, el agua ingresó a su domicilio, ocasionando daños. Alzar todos mis muebles, poner esa silla, alzar la refri, allá está el cuarto, los cuartos de adentro, todos se inundaron, todos. En el negocio de Lorena, algo similar. Tuvo que poner a buen recaudo su mercadería. Gracias a Dios que por la parte de atrás yo dejo un poco alzado, pero fue totalmente terrible. ¿Se le ha dañado mercadería? Ya voy a ver qué es lo que ha pasado. Aquí en Pascuales no hay una autoridad que realmente nos represente. Otro negocio afectado, el de Manuela, quien vende encebollados y cuenta que se le dañaron varios electrodomésticos. Adentro los congeladores se nos ha dañado todo, las refri adentro, las camas, los colchones, todo está mojado. En Pascuales dicen sentirse abandonados. Aquí prometen todos y nunca hacen nada. Piden, por ejemplo, más desfogues de agua, porque hay algunas cuadras en las que solo tienen uno. Y cuando llueve, todo se complica. El canal que pasa por debajo de la calle principal se rebosó durante la tempestad. Está tapado con grandes cantidades de basura. Necesitan entonces que maquinaria entre a limpiar mientras se construye el ducto cajón que les ofrecieron hace más de una década, aseguran. Desde el municipio se asegura que Interagua está al tanto de los problemas que aquí se registran. En el Centro de Atención Integral del municipio se ha dispuesto un albergue que todavía no recibe a ninguna familia damnificada, pero que se activará cuando sea necesario. Es Pascuales, parroquia de Guayaquil, otro de los puntos afectados por el fuerte temporal de lluvias. Y bien, son esas las historias que hemos podido recabar en el marco de nuestro recorrido aquí en Pascuales, parroquia de Guayaquil, registrando las afectaciones producto de las inundaciones y la época lluviosa. Es lo que podemos informarles. Seguimos con mucho más desde estudios. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias Carlos por ese reporte. Yo creo que la pregunta para todo el litoral es ¿qué va a pasar ahora? ¿Va a seguir lloviendo o no? Vamos a revisar cuál es el pronóstico del clima. El INAMI pronostica lluvias de gran intensidad en las próximas horas. Sin duda eso genera una preocupación, Dayana, pero Valeria Villalba está con nosotros para darnos más información. Hola, ¿qué tal? Así es, y es que el INAMI ha reportado para hoy lluvias de gran intensidad en todo el litoral. Ustedes pueden darse cuenta en la gráfica cómo se resalta todo nuestro litoral y efectivamente los colores denotan lluvias entre niveles alto y muy alto. Y atención porque Guayaquil, que es la zona más afectada por estas lluvias, se espera asimismo precipitaciones de gran intensidad acompañadas de tormentas eléctricas y la probabilidad de lluvias está en un 80% a partir de las 3 de la tarde. El reporte también indica que las zonas, de los ríos y de Esmeraldas, asimismo, presentarán precipitaciones de gran intensidad. Finalmente, lo que ha mencionado el INAMI, estas lluvias durarán hasta el 24 de marzo, es decir, hasta mañana, y luego se retoma el mismo escenario a partir del 27 de este mes.
Las intensas lluvias han afectado a gran parte del sistema vial del país. Según el último reporte del ECU 911, 9 vías de 6 provincias están cerradas y otras 18 parcialmente habilitadas. El Ministerio de Transporte interviene en cada una de ellas. Karen Aro nos explica cuáles son las más afectadas. Hola en estudios, amigos televidentes, en casa, buenas tardes. Así es, Morona, Santiago, lamentablemente es una de las provincias que presenta mayor afectación en su eje vial. En esta zona, 6 de sus rutas que conectan con esta provincia están parcialmente habilitadas. También se reporta por parte del ECU 911 afectaciones en las vías de las provincias de Azuay, de Santo Domingo de los Áchilas y también en Los Ríos. En el siguiente reportaje les cuento más. Veamos. La crecida de los ríos y deslizamientos de tierra han sido la constante en los últimos días. Por ello, una parte importante del eje vial del país se ha visto afectado. El reporte vial de las cámaras de monitoreo del ECU 911 de este jueves dan cuenta que 9 vías en 6 provincias están cerradas y otras 18 se encuentran parcialmente habilitadas. Hay intervención inmediata en esas zonas, afirmó el ministro de Transporte Darío Herrera durante una entrevista radial esta mañana. Vías que se tienen que contratar de manera urgente. La cuenca Molleturo, por supuesto que sí. ¿Pero por qué? El día del sismo, luego el sismo, 13 derrumbes en la vía. ¿Me entiendes? Entonces, tú tienes que intervenir por emergencia, sobrepasa nuestras capacidades, ¿no? Y la tercera vía, obviamente, la cuenca Girón Pasaje, ¿por qué? 9 derrumbes luego del sismo. Entonces, tenemos que atender esto y es de manera urgente, claro que sí. La provincia que reporta mayor afectación es Morona, Santiago. Aquí hay 6 vías afectadas, están parcialmente habilitadas las carreteras entre Limón y San Juan Bosco, Gualaquiza, Tihuinza y Gualaceo. El ECU 911 reporta deslizamientos de tierra. Las intensas lluvias también tienen anegados a varios cantones en Azuay. 3 vías que conectan con esta provincia están afectadas. 2 de ellas por ahora cerradas. Se trata de la cuenca Molleturo y Girón Pasaje Machala. En Manabí también hay cierres parciales. 3 vías se habilitaron por tramos debido a hundimientos reportados en la zona. Hay maquinaria en el lugar. Mientras que en Los Ríos 2 carreteras están cerradas. La ruta Baba-Guabo por el desbordamiento del río Junquillo y también está cerrada la vía Montalvo-La Vitalia por el colapso de un puente. En la provincia de Napo están cerradas 2 vías más. Se trata del tramo entre el Chaco-Lago Agrio, los túneles de la hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair, por el colapso del puente Ventana 2. Ahora vamos a Pichincha y Santo Domingo de los Áchilas. Aquí la ruta más importante entre la sierra y la costa, la Loa Santo Domingo, se habilita parcialmente dependiendo del clima, por deslizamientos de tierra, además de la vía Puerto Quito-Río Blanco, que está cortada en un tramo por el colapso del puente, y la ruta Valle Hermoso-Los Bancos está habilitada parcialmente. En la provincia de Esmeraldas, las lluvias también afectan a 2 vías, Quinindel-Vergel y el tramo Esmeraldas-La Concordia por la caída del puente sobre el Río Blanco. Mientras que en las provincias de Bolívar, Cañar, Cotopaxi, Chimborazo, Loja y Zamora Chinchipe hay al menos una de sus rutas de acceso afectada por el invierno. En el caso de Guayas y Santa Elena, todas las vías interprovinciales están habilitadas. Las afectaciones son las rutas internas. En el caso de la provincia de Guayas, según el reporte que hizo el ECU 911 de San Borondón, las vías que conectan a varias provincias con esta están totalmente habilitadas. La situación interna es diferente y debido a que las lluvias, varias de ellas están totalmente complicadas. Es la información que a esta hora les puedo reportar. Continúen ustedes con más. Que tengan una buena tarde. Muchísimas gracias, Karen, por ese reporte y ese recorrido. Regresamos a Guayaquil para contarles que a las complicaciones que tuvieron los guayaquileños por las lluvias se sumó el paro del transporte urbano que comenzó hoy en la ciudad. Sí, mientras los ciudadanos intentaban llegar a sus trabajos como podían, los dirigentes del transporte se movilizaban en el centro de Guayaquil exigiendo el alza del pasaje. Las 2 realidades de una mañana caótica en Guayaquil. La de la mayoría de los guayaquileños fue esta: al intentar llegar a sus trabajos, el encontrarse con que la naturaleza no fue la única inclemente, ni la emergente situación de la ciudad modificó la decisión de paralizar el transporte urbano. Así intentaban llegar a sus trabajos los guayaquileños en la entrada de la 8. No, tengo ya más de 3 horas aquí. ¿3 horas? Más de 3 horas. ¿Qué tiempo lleva esperando? Como 2 horas. Algunos caminaron horas. Desde las 6 de la mañana. Desde las 6 con el compañero queremos llegar a nuestro trabajo, que es en Durán. Imagínense, no podemos llegar. Y otros se expusieron sobre la plataforma de un tráiler. En pleno centro de Guayaquil, la otra realidad.
La de los transportistas vestidos de blanco marchando, exigiendo el alza del precio del pasaje, que no son indiferentes con los ciudadanos, dicen. La lluvia es un factor climático que no tiene que paralizar nada, ni siquiera el derecho a la resistencia y demostrar que nosotros no hemos sido atendidos. Colocaron una acción de protección con medida cautelar en la Corte Provincial para que se respeten sus derechos, aseguran, y avanzaron hasta la gobernación. Allí se reunieron con el gobernador y precisamente al gobernador es al que apunta la alcaldesa Cynthia Viteri al recordar que paralizar un servicio público es un delito. La alcaldesa informó que denunció penalmente a los transportistas. Retener a una persona que esté paralizando el servicio público, llamar a la policía con quien ya se ha coordinado y detenerlo. En mayo y diciembre del 2021 hubo una paralización parcial del servicio en Guayaquil. Algunos dueños de vehículos dicen que tienen deudas. Ya me quieren embargar la casa, los transportistas estamos quebrados, tengo una deuda con la CFN. En 2016 el pasaje en la ciudad pasó de 25 a 30 centavos y los transportistas se comprometieron a mejorar el servicio. Según ellos, no lo cumplieron, porque el estudio técnico hablaba de un aumento superior. Si el alcalde actual no recapacita en el tema, pues tendrá que hacerlo el alcalde que viene en un futuro. La metrovía y la aerovía están funcionando. La lluvia volvió a caer en Guayaquil y al parecer no va a dar tregua. Al momento los transportistas tampoco. La preocupación crece al acercarse el fin de la jornada laboral con lluvia y probablemente sin transporte. Y para constatar las afectaciones que deja este paro de transportistas en Guayaquil, a esta hora nos vamos hasta exteriores. Sí, en la terminal terrestre se encuentra Luis Alfredo Zúñiga y nos da detalles de esta jornada de paro de buses. Luis, cuéntanos. ¿Cómo están, Dayana, Liz, amigos televidentes? Sí, a esta hora de la tarde en vivo, 1:18 me encuentro específicamente en la zona de andenes del terminal terrestre de Guayaquil, en donde por lo general a esta hora y durante el día llegan decenas de cooperativas y cientos de buses urbanos para movilizar a la ciudadanía. Sin embargo, como lo pueden observar a esta hora en vivo, no hay un solo bus de transporte urbano. Sin embargo, esto no significa que la ciudad ha quedado inmovilizada. No hay buses, es cierto, debido al paro que se ejecutó a partir de las primeras horas de este jueves, pero en su lugar han llegado decenas de expresos escolares, institucionales, taxis, carros particulares, además también la metrovía que está activa también a esta hora de la tarde. Este tipo de vehículos han llegado al punto por decenas, circulan durante el día para movilizar a la gente a diferentes puntos. Hemos escuchado a puntos del norte, noroeste, centro, sur de la ciudad, pues es la forma que han encontrado también los vehículos para aprovechar de cierta manera este escenario y poder laborar y a la misma vez brindar un servicio a la ciudadanía ante el paro de buses. Recordemos que esta mañana ya la alcaldesa Cynthia Viteri ha ratificado que no se va a incrementar el pasaje tal como han pedido los transportistas y de hecho por eso se da este paro y también se ha presentado ya una medida en fiscalía, según indicó la alcaldesa Cynthia Viteri, sobre este delito de paralización de servicios públicos. Mientras esto se resuelve, mientras no hay buses al momento en Guayaquil, se está dando esta dinámica a lo largo del puerto principal. Insistimos, expresos escolares, institucionales, vehículos particulares y demás están llegando a este punto y diferentes de la ciudad para brindar el servicio de movilización. Ratificamos también que Aerovía y Metrovía está activo a este momento. Hay también agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal que están en este punto y policía para verificar que todo se realice en el orden adecuado, y lo que se busca también controlar es la especulación de precios, por supuesto. Nosotros vamos a estar en este punto a esta hora, 1 de la tarde con 20 minutos. Mientras ustedes continúan con más en estudios. Dayana, muy buenas tardes. 24 horas. Se retransmite en Quito por Exa 92.5 FM. Una radio de la cadena Democracia. Radio La Red 102.1 y Sucesos 101.7 FM. RTP Radio 96.5 FM en Guayas y Santa Elena. 98.7 FM en El Oro. Forever Music 92.5 FM en Guayas y Santa Elena. Y la 100.1 FM en Cuenca.
Retomamos la información, amigos. Pese a los anuncios, aún no se presenta la solicitud de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso corregida. Los proponentes siguen analizando el texto, mientras tanto asambleístas de varios sectores sostienen que el juicio está caído. Vamos a preguntarle directamente a Andrea Samaniego. Ella nos explica qué está pasando en la Asamblea Nacional. Andrea, te escuchamos. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, el oficialismo, la representante de la izquierda democrática en el CAL y un asambleísta independiente han mencionado aquí que todo este proceso que ha tenido la solicitud de juicio político en contra del presidente de la República está viciado, que ya se han vencido todos los plazos y que por ende todo el proceso está caído. De su lado, los proponentes de esta solicitud de juicio político no han querido hablar con la prensa, pero sí nos han mencionado fuera de cámaras que están revisando ya este documento que se encuentra listo, pero que está pasando por una revisión previo a entregarlo nuevamente ante el Consejo de la Administración Legislativa. Recordemos que el plazo para ello vence este viernes. Les hemos preparado el siguiente video, veamos. Los proponentes del juicio político contra Lasso siguen revisando el texto que van a presentar. No quisieron dar detalles a la prensa sobre cuándo y a qué hora sería la presentación corregida de esa solicitud. Mientras conversan entre ellos, más errores de aquel documento salen a la luz, pues para corregir el primer error invocaron una sentencia de la Corte Constitucional. Una sentencia de la Corte Constitucional sobre la producción de alimentos balanceados para animales. Sin comentario, sin comentario. Pero además de esto, los plazos ya vencieron, sostienen. Los 3 días que da la ley para conocer el texto habrían terminado el lunes y por eso Joana Moreira asegura que el proceso está viciado. El CAL está totalmente viciando el procedimiento y en este momento se está extralimitando al permitir que se pueda corregir o subsanar cuando la ley es sumamente clara, y si se enviaba a completar el día que yo lo manifesté y lo propuse en la mesa, simplemente era para agregar alguna información que hacía falta. Algo con lo que concuerda el bloque oficialista, que cree que el proceso se ha caído por el atropello a la ley, que puede llevarlo a la nulidad. Tiene en este momento una cantidad de observaciones que podrían convertirse en nulidades, afectando el debido proceso y por lo tanto dejando sin espacio para legitimidad. Son consideraciones que en su momento la Corte podría tener presentes. Por su lado, el nuevo coordinador de Pachacutic se mantiene en que hay un acuerdo. Porque no puede ser que entre 47 más 15 más 10 y tanta asesoría no hagan una demanda bien. Para nosotros está claro, ahí hay un acuerdo, ahí hay un tongo para dejar libres a los que estaban sentenciados. Mientras tanto, el plazo para presentar la solicitud corregida sigue corriendo, pues vence este viernes. Y bien, ahora habrá que estar pendiente de la hora a la que los legisladores van a entregar nuevamente esta solicitud de juicio político, ya una vez que la hayan revisado y que hayan evitado más errores en esta solicitud. Estaremos pendientes de aquello. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Andrea. Muchísimas gracias. La Fiscalía General del Estado emitió una guía para el trabajo periodístico en el área judicial. Y a pesar de que esta entidad asegura que el documento fue consensuado, a gremios de periodistas les preocupa que limite la libertad de expresión. Daniela Valencia nos da detalles. Es en este documento de 42 páginas publicado en el registro oficial el pasado 10 de marzo que la Fiscalía General del Estado brinda una guía al ejercicio periodístico, aunque esta misma entidad asegura que solo es una recopilación de normativa que ya está vigente. Para gremios de comunicadores, este documento no dista mucho de la ley Mordaza que dejamos atrás. Porque el instante que dicen en que si tú mencionas algo que está restringido por la etapa de investigación previa, vas a ser procesado. Nosotros hemos sido claros en decir que eso es una forma de coartar la libertad de expresión, que tanto prometió el gobierno nacional lo va a liberar. Los puntos que generan debate están contenidos en la página 37, donde la Fiscalía menciona que de llegar a poder de un periodista el resultado de diligencias, experticias y partes policiales que formen parte de una investigación previa, se debe evitar compartirla. La advertencia llega con la aplicación del artículo 180 del COIP, que sanciona con pena privativa de 1 a 3 años. Definitivamente está cometiendo un delito. Lo que es cierto es que obviamente durante todo este tiempo no se ha investigado o no se han seguido las acciones legales en contra de las personas que han incumplido con esta
disposición legal. El documento también retoma la presunción de inocencia y aclara que hasta no contar con una sentencia ejecutoriada, no se podrá difundir en publicaciones periodísticas el nombre completo o imagen de los implicados, independientemente si sean o no personas de reconocimiento público. De acuerdo al abogado Esteban Ron, existe una salvedad. Pero cuando pasa ya, por ejemplo, al proceso penal, las imágenes son públicas y las audiencias son públicas. En ese caso, se tiene que dejar a la inferencia de quien recibe la información. A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado respondió al debate que se ha generado en torno a este instrumento y aclaró que la guía no regula ni limita el ejercicio del periodismo y la comunicación, sino que recopila normativa vigente, establece un mecanismo interno de seguimiento y recomienda acciones para que el trabajo periodístico se pueda realizar de mejor forma en el contexto judicial. En otros temas, amigos, casi todos los exfuncionarios del correísmo que estaban pagando sus condenas en prisión hoy están libres, gracias a recursos constitucionales y también a beneficios penitenciarios. Solo Carlos Pareja Yanuseli continúa en la cárcel. Además, ninguno ha pagado hasta ahora las millonarias reparaciones integrales al Estado que dispuso la justicia. Belén Merizalde con el reportaje. Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia del gobierno de Rafael Correa, sentenciado a 9 años de prisión por el secuestro del activista político Fernando Valda, recuperó la tarde del miércoles su libertad, luego de que un juez de Yaguachi le concediera medidas cautelares provisionales. Él era el último exfuncionario correísta que estaba en prisión pagando su condena. El resto salió de la cárcel gracias a recursos constitucionales y beneficios penitenciarios. Hace apenas 2 meses, el exsecretario jurídico de ese gobierno, Alexis Mera, sentenciado a 8 años por el delito de cohecho, salió bajo el régimen de prelibertad. En noviembre del año pasado fue el ex vicepresidente Jorge Glass quien dejó la cárcel gracias a una medida cautelar presentada por un tercero y otorgada por un juez de Santo Domingo de los Áchilas. Son derechos de las personas privadas de la libertad, pero ¿qué es lo que llama la atención? Que cuando son estas personas inmiscuidas en delitos de corrupción que causan un grave perjuicio al Estado, se las conceden de inmediato, no como al ciudadano común, y que además tienen esta argucia de interponer varias garantías constitucionales por distintas personas, es decir, las interponen terceros que no son allegados al caso y en lugares remotos del Ecuador. Su impunidad no es solo cuando la justicia inactúa en la sanción de quienes han cometido un delito. Impunidad también es cuando de manera extraña y vulnerando las normas procesales básicas se obtienen beneficios. El único que continúa en prisión es el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yanuseli, quien se alejó de las filas correístas cuando decidió cooperar con la justicia. El problema, dicen los expertos, no es solo que la condena se termine de cumplir en libertad, sino que además ninguno de los sentenciados ha pagado la reparación integral que le impuso la justicia. Bastaría ir en este momento a la Procuraduría a consultar cuánto de lo que corresponde se ha recuperado para llevarnos una enorme decepción. Se burlan en nuestra cara. Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2022, Ecuador ocupa el puesto 101 de 180 países. Nueva pausa, amigos, pero enseguida. Estamos de regreso, amigos, retomamos la información y le contamos que el consumo de diésel en el país se ha incrementado en un 30% durante el último año, lo que deriva directamente en un mayor gasto para el país en cuanto a subsidios. Daniela Valencia nos cuenta que de acuerdo al ministro de Energía y Minas, Fernando Santos, es prioritario que se aplique la focalización de subsidios. Que el Ecuador se ha convertido en la gasolinera barata de los países vecinos es como califica el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Albite, a la actual situación del país. Y es que en enero de este año, por primera vez, el costo de importación de derivados de petróleo fue mayor que la venta de crudo de exportación, especialmente del diésel. El consumo de diésel en el país ha subido el 30%. Eso ha tenido que satisfacerse con importaciones de diésel a $4 el galón para venderlo a $1.75. Los $2.25 que no cancela el consumidor los asume el Ecuador a través del subsidio.
En 2022, el Ecuador destinó 7.500 millones a la importación de combustible. El subsidio a los combustibles llegó a 4.560 millones. Es un desangre para el país, porque no es que se incremente el 30% el consumo se incrementa normalmente como la economía 3-4%. El resto ¿a dónde va? Lamentablemente al contrabando. De ahí que el ministro Santos Alvite pone sobre la mesa la necesidad de focalizar. Y es que yo también pido a aquellos que han logrado el congelamiento de los precios, que ya lleguemos a un acuerdo para la focalización. Focalización que, a pesar de que se trató en las mesas temáticas de diálogo como primer punto, aún no tiene una línea definida para su implementación. Según la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo, este proceso tiene una camisa de fuerza, pues de las 1.200 estaciones de servicio, solo la mitad tienen un sistema de facturación automático. Cualquier software de focalización es un apéndice de un sistema de facturación automático. Pues es imposible que se pueda implementar eso, sobre todo en los sectores rurales, que es donde más va a haber necesidad de la focalización. Segundo punto es que para que esto se materialice, se necesita un Internet de alta velocidad en todo el país, lo que no existe. Días atrás, el ministro de Transporte y Obras Públicas aseguró que el plazo para la implementación de la focalización es hasta septiembre de este año y que al momento se trabaja en los términos de referencia para identificar la viabilidad de adquirir un software.